Buenas tardes, Latinoamérica. ¿Cómo están? Aquí contentos de tener nuevamente un nuevo webinar. Quiero presentarles a nuestro querido presidente, el doctor Sergio Aparicio, quien hará la introducción de este precioso webinar. Señor presidente, buenas tardes. Bienvenidos todos. Buenas tardes a todos. También feliz de volver a darles la bienvenida a esta actividad científica. Eh, Pienso que va a ser una de las últimas del año, creo que hay un par más, pero vamos a dejar descansar a todo el mundo para las fiestas de diciembre. Esta tarde el Comité de Especialidades Afines ha preparado un súper interesante webinar sobre el impacto de la pérdida de peso en la función cardiorrespiratoria. Antes de dejarlos con el kinesiólogo Jorge Vázquez, quiero invitarlos a todos a que entren a nuestra página web y además inviten a sus estudiantes, residentes, fellows, etcétera, a que lo hagan porque en nuestra página están grabados todos los webinars previos y además hay cosas súper interesantes para todos. Jorge, sin más que decirles, pues los dejo contigo para que procedas con el webinar. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Esperando que estén muy bien. Saludo a todo el equipo del Comité de Actividad Física y Medicina Deportiva de IPSOLAC. Gracias por estar nuevamente y haber estado todo el año trabajando, como dice el doctor, uno de los últimos webinars. Tengo el honor de presentar a un amigo muy especial del sur de Chile, de la ciudad más austral del mundo, Punta Arenas. Él es Pedro Quintana, es kinesiólogo, profesor asociado a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas. Es integrante del equipo multidisciplinario para el tratamiento de la obesidad clínica en Red Salud Magallanes CITO, especialista en kinesiología y cardiología y rehabilitación cardiovascular, miembro de la Sociedad Chilena de Kinesiología y Cardiología y Rehabilitación Cardiovascular, y también es miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Metabólica y Bariátrica Ipsos Chile. Pedro, amigo, muchas gracias por estar con nosotros y él va a hablar el tema sobre la capacidad funcional post cirugía bariátrica, perspectivas cardiorrespiratorias. Te dejo con la gana. Muchísimas gracias por la presentación. Encantado de estar con ustedes acá hoy día. Eh, por el tiempo, ¿cierto? Vamos a compartir inmediatamente la pantalla. Por favor, ahí me pueden decir si la ven. Aún no. Todavía. ¿No? No. No, Pedro. Ahora sí está entrando. ¿Sí? Mm. ¿Se logra ver? No, No. debe hacer clic donde dice compartir en la parte inferior de su pantalla Sí, y seleccionar ahí la ventana donde tiene la presentación. sí, está la presentación. Ahora sí. Sí, Ahora la aumentas. Sí. sí, estoy en eso, un segundo. Ahí va. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos entonces a hablar hoy día sobre la capacidad funcional cardiorrespiratoria luego de la cirugía bariátrica. El temario, ¿cierto?, contempla el contexto y la relevancia, la obesidad y morbimortalidad, la obesidad como riesgo para enfermedades cardiovasculares y respiratorias, la capacidad funcional como indicador clave de la calidad de vida y pronóstico, y la condición física relacionada a la salud, y la capacidad cardiorrespiratoria como un signo vital, la capacidad de ejercicio como supervivencia y cómo impacta la cirugía bariátrica a esta, algo de la evidencia actual y algunas conclusiones. La estimación, cierto, mundial al 2020 y el número previsto de adultos 2025-2035 con IMC elevado
nos habla de que las cifras de 1,39 billones para la categoría de sobrepeso y de 0,81 billones para la categoría de obesidad van a aumentar del 2020 de un 42% a un 54% en 2035. Para nuestra región, la región de las Américas, ¿cierto? Se espera un aumento porcentual del orden del 10%, ya de 238 millones de personas adultas con sobrepeso a 243 y obesos de 246 a 394,5 millones. En relación a las últimas cifras que tenemos de las muertes a nivel mundial para el año 2019, 50,3 millones, el 10% de estas 5 millones son atribuidas a altos IMC. Lo que nos convoca hoy día, las enfermedades crónicas no transmisibles, 41 millones de muertes al año 2019, el 12%, 5 millones atribuibles a estas enfermedades, donde están, cierto, la diabetes mellitus contribuyendo, la enfermedad coronaria, las neoplasias y el stroke. La proporción de muertes por las principales enfermedades no transmisibles atribuidas a este IMC elevado para la zona de las Américas. Tenemos, cierto, destacando en color rojo o rosado, como la vean en sus pantallas, a la zona y nuestra región de las Américas en un color rojo rosado, que está en los primeros y segundos lugares en estas enfermedades: diabetes, enfermedad coronaria, neoplasias y stroke. La obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Están las enfermedades coronarias, ¿cierto? El infarto al miocardio, la angina, la hipertensión correlacionada con el alto IMC a través de, ¿cierto?, la activación del sistema simpático y sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tenemos la insuficiencia cardíaca con cambios funcionales y estructurales en pacientes obesos asociados y donde observamos, cierto, la hipertrofia ventricular y la disfunción diastólica. Algunas enfermedades respiratorias, cierto, asociadas como la apnea e hipoventilación asociada al sueño. El- También tenemos que la obesidad está asociada a una alta prevalencia en el asma y a la gravedad del asma junto a la obesidad. Nos interesa, ¿cierto?, la mayoría de los profesionales de la salud, particularmente quienes nos desempeñamos en el área de medicina física y rehabilitación, evaluar la capacidad funcional, ya que es un marcador clave de la calidad de vida y factor pronóstico de nuestros pacientes. Recordemos que la capacidad funcional, y pensemos en nuestros pacientes, la habilidad para realizar actividades necesarias en nuestro diario vivir, con tareas básicas e instrumentales sin requerir apoyo externo. Múltiples dimensiones incluye como la capacidad física, mental y social, relacionados con la persona y su entorno, a veces factores facilitadores y también que se transforman en obstáculos como las barreras arquitectónicas, apoyo social, ¿cierto? U otros. Cuando hablamos de la condición cardiorrespiratoria, vamos a los componentes de la condición física que desde los años 90, ¿cierto?, en adelante han cobrado alta relevancia porque antes se les daba más importancia, ¿cierto?, para las actividades deportivas, ¿cierto?, y en relación a pertenecer o no a las Fuerzas Armadas, pero de los años 90 para adelante estos componentes han cobrado alta relevancia porque están muy asociados, ¿cierto?, a supervivencia, a sobrevida, a calidad de vida. Y los más importantes de estos componentes que se asocian a la salud, que no son los únicos, pero estos son los más importantes, está preponderantemente la condición cardiorrespiratoria como principal indicador de supervivencia y sobrevida. Recordemos que es la capacidad de los sistemas cardiovascular y respiratorio para suministrar oxígeno suficiente a los músculos durante la actividad sostenida. Por lo tanto, organizaciones a nivel mundial reconocidas, ¿cierto?, como la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la Organización Mundial de la Salud, han señalado y estimulado a considerar la capacidad cardiorrespiratoria como un signo vital. Hay muchos estudios, ¿cierto?, que no me voy a detener en ello, pero hace más de 30 años, con grandes series que van de los 10.000 a los 37.000 individuos con distintas características, personas mayores, mujeres, hombres, portadores de patología cardiovascular o metabólica, donde nos muestran, ¿cierto?, los beneficios en la calidad de vida, la supervivencia, la disminución de la morbimortalidad por cualquier causa, por causa cardiovascular, con el hecho de tener una mejor capacidad de ejercicio expresada aquí en equivalentes metabólicos o MET, que pueden ir con mejoras de un 4 a un 35%. Los estudios clásicos de Jonathan Meyers
hay que mencionarlos aquí, hablando de este tema, ¿cierto? Que nos muestran los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, EPOC, diabetes, hábito tabáquico, IMC sobre o igual a 30, colesterol elevado, asociado a el riesgo de morir y dependiendo, ¿cierto?, de la capacidad de ejercicio, donde vemos que las barras grises más bajas, ¿cierto?, son aquellos individuos que tienen una capacidad de ejercicio superior a 8 equivalentes metabólicos. Los que tienen cerca del doble del riesgo de morir son quienes tienen una capacidad de ejercicio medida por test de esfuerzo inferior a los 5 equivalentes metabólicos. Cuando se compara a los sujetos normales con aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular diagnosticada, sí observamos, agrupado por quintiles de capacidad de ejercicio y riesgo relativo de morir, observamos en las barras más bajas, ¿cierto? Las oscuras en sujetos normales y en blanco los sujetos con alguna enfermedad cardiovascular diagnosticada, menos riesgo de morir, tienen las personas que tienen una capacidad de ejercicio sobre 13 MET, que son sanos, comillas, y los que tienen enfermedad cardiovascular con una capacidad de ejercicio sobre los 10,7 MET. Este riesgo relativo de morir aumenta 4 o 4,5 veces en aquellos que tienen capacidad de ejercicio inferiores a 6 MET, ¿cierto? Los sujetos normales y en sujetos portadores de patología inferiores a 4,9 MET. Este estudio interesante de mostrar brevemente, es cierto, que nos habla de la capacidad cardiorrespiratoria y la mortalidad a largo plazo, un seguimiento a 46 años en varones sanos, sin ser portadores de enfermedad cardiovascular. A la derecha, ¿cierto?, observamos los gráficos de Kaplan-Meier, donde observamos categorizados y evaluados con test de esfuerzo, test cardiopulmonar, para definir el consumo máximo de oxígeno. Fueron categorizados, ¿cierto?, en categorías normal-baja, límite superior, ¿cierto?, de normalidad. Vemos que las líneas rojas, que corresponde, ¿cierto?, a el límite bajo lo normal de VO2 max, indica que tienen una mayor incidencia acumulativa, digamos, de mortalidad. No así los que tienen mayor capacidad de ejercicio y un mayor, expresada por un mayor consumo de oxígeno máximo, los que están sobre el límite de normalidad. Y esto para mortalidad en todas las causas. Y para estos sujetos que eran sanos, ¿cierto? Los que fallecieron por causa cardiovascular, también principalmente eran quienes tenían menor consumo máximo de oxígeno, ¿sí? El consumo de oxígeno es un potente indicador entonces de sobrevida y supervivencia. Es un predictor, ¿cierto?, de mortalidad, así como el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes. Y pasar de una categoría de 5 a 6, 7 MET nos disminuye a la mitad del riesgo de morir por todas las causas. Pequeños aumentos en nuestra capacidad de ejercicio del orden de 1 o 2 MET nos puede mejorar considerablemente el riesgo de morir, disminuirlo en un 10 o un 30%. Sí, por lo tanto, se recomienda, ¿cierto?, que los esfuerzos deberían concentrarse en que la capacidad cardiorrespiratoria sea parte formal de los exámenes clínicos y considerada como un signo vital. La inactividad física sabemos que se asocia a más de 35 enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud, en su último informe al año 2022, informa que el 27,5% de la población adulta a nivel mundial tiene esta inactividad física, ¿cierto? Y la que es principalmente o más prevalente en mujeres, con un 32% de prevalencia, y menos inactividad física en hombres, con un 23%, asociada a las enfermedades que ya se mencionaron, pero aparte de ellas la disfunción endotelial, arteriosclerosis, enfermedad arterial periférica y trombosis venosa profunda. Por lo tanto, ¿cómo impacta la cirugía bariátrica la capacidad funcional cardiorrespiratoria? Bueno, sabemos que nuestros pacientes, ¿cierto?, con obesidad grave tienen una menor capacidad cardiorrespiratoria eh, deficiente. Y ahora la evaluamos, ¿cómo la evaluamos? ¿Qué tanta relevancia le estamos dando? Eh, la cirugía bariátrica induce, ¿cierto?, no cabe duda, una importante baja de peso y está asociada a una mejora, se ha descrito, ¿cierto?, en la capacidad cardiorrespiratoria, pero los determinantes de esta mejora no son del todo conocidos. Este estudio, ¿cierto?, del 2021 habla de los determinantes de la capacidad cardiorrespiratoria luego de cirugía de gastrectomía en manga en 55 sujetos con IMC de alrededor de 45. Se hicieron evaluaciones previo a la cirugía, luego de 3 meses y luego de 6 meses,
dos grupos de sujetos. A uno se le sometió a un programa de ejercicio, otro es un grupo control, evaluados con bioimpedanciometría, ecografía, test cardiopulmonar y tomografía computarizada. Se observó, cierto, que hubo una disminución significativa de la masa grasa, de la masa libre de grasa, del peso a los 3 y 6 meses en todos los grupos. Sí, pero la potencia aeróbica, el VO2 peak, aumentó significativamente en ambos grupos, en el grupo control y en el grupo de ejercicio. Más importantemente, sí, en el grupo de ejercicio, de 18 a 23 MET. Los determinantes, cierto, de la VO2 peak absoluta fueron la ventilación máxima de ejercicio, el pulso de oxígeno y la reserva de la frecuencia cardíaca. Podemos ver en estos tres gráficos de barra, ¿cierto?, que se expresa el VO2 relativo a la izquierda, perdón, el VO2 max peak absoluto en la A, ¿cierto?, donde vemos que hubo una disminución en el VO2 peak absoluto. Por el contrario, en el VO2 peak relativo en relación al peso corporal, ¿cierto? Y considerando la zona media del muslo, hubo un aumento de este indicador en ambos grupos, más importantemente en el grupo que participó de ejercicio. Por lo tanto, un programa de ejercicio aporta un beneficio adicional a la cirugía, a los resultados de la cirugía bariátrica. En este estudio del 2017, pero que se continuó el 2022, por eso lo pongo, ¿cierto? Se evaluó a pacientes también antes y después de una cirugía de manga gástrica, donde se vio que la capacidad de ejercicio se vio aumentada en cuanto al tiempo máximo de ejercicio, a los equivalentes metabólicos máximos y al VO2 máximo relativo, no hacia el absoluto que disminuyó. En el gráfico de la derecha se observa la relación entre la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, previo a la cirugía en puntos negros, ¿cierto? Y en cruces más grises claras. Luego de la cirugía, vemos que la pendiente de esta importante variable que nos habla acerca de la eficiencia de los mecanismos aeróbicos se vio deteriorada después de la cirugía bariátrica con un aumento de la pendiente. Los atletas, sujetos entrenados, esta pendiente es mucho más baja, requiriendo por lo tanto una menor frecuencia cardíaca para aumentar su consumo de oxígeno. Las variables cardiopulmonares se vieron que mejoraron varias de ellas, como la frecuencia cardíaca de reposo, la frecuencia cardíaca de reserva, no así variables de índole ventilatoria. Importante de mencionar aquí a la derecha, ¿cierto? Un indicador que se está mencionando bastante últimamente, que es la componente del tiempo tau, que nos muestra la cinética del consumo de oxígeno, que no está medida en tiempo, ¿cierto? Y que en este caso, en relación a la cirugía manga gástrica pre y post 6 meses, se vio que esta constante aumentó, constante tiempo aumentó, por lo tanto se ve disminuida la rapidez y la eficacia de la adaptabilidad de los sistemas aeróbicos a los cambios de esfuerzo. Lo mismo se ve aquí, ¿cierto? Gráficamente, donde está el componente tau, ¿cierto? Pre-cirugía, un valor de 58, y que aumenta a 90 post-cirugía. Otro ejercicio, perdón, otro estudio es la continuación, perdón, de este estudio donde ya no se hizo un seguimiento, se prolongó el seguimiento ya no a 6 meses, sino que a 16 meses, observando similares resultados. No obstante, destacar que el consumo de oxígeno peak absoluto tendió a estabilizarse en este tiempo más prolongado. Un estudio que nos muestra, que habla sobre la cantidad, la pérdida de peso luego de una cirugía bariátrica, que en este caso es un bypass en Iderux, luego de 6 meses, dice que hace la diferencia, donde hubo una significativa baja de peso, de superficie aérea corporal, IMC, y se mostraron también mejorías en los indicadores de capacidad de ejercicio, tiempo de ejercicio máximo, VO2 peak relativo, equivalentes metabólicos, no así tanto las variables ventilatorias. La particularidad de este estudio es que divide o compara los grupos que tuvieron una baja de peso inferior al 18% versus los que tuvieron una baja de peso superior al 18%, notando que los cambios fueron más importantes, digamos, en relación a una más importante baja de peso. A la derecha se grafica, ¿cierto?, un ejemplo en cuanto al VO2
peak relativo, ¿cierto? Que en celeste, en la barra inferior, hubo una mejoría, ¿cierto? En quienes tuvieron una baja inferior al 18%, pero esa mejoría fue mucho más notoria a medida que la baja de peso fue más importante, lo que nos habla también en este indicador de que los cambios estructurales, digamos, beneficiaron por la baja de peso. Hay otros estudios que simplemente mencionarlos, que 43 sujetos en colaboración con una universidad chilena con una española evaluaron en pacientes sometidos a manga gástrica utilizando la capacidad cardiorrespiratoria, utilizando el test de caminata de 6 minutos, ¿cierto? Que está muy validado, que es una herramienta sencilla, económica, fácil de aplicar. Y compararon dos grupos igual de pacientes, 43, un grupo control y otro grupo sometido a cirugía, perdón, a ejercicio donde observaron que en ambos grupos, control y grupo de ejercicio, aumentaron su distancia recorrida en metros, pero muy importantemente un incremento en el grupo de ejercicio sobre el grupo control, donde también se adiciona este beneficio, digamos, del ejercicio a los resultados de la baja de peso de la cirugía bariátrica. Uno de los estudios más recientes y yo diría más importantes sobre este tema hasta ahora es el publicado en 2021, donde es una revisión sistemática de metaanálisis que evalúa los cambios tras la cirugía bariátrica en el consumo máximo de oxígeno, tanto relativo como absoluto, y algunas otras variables de masa libre de grasa, entre otros. Vemos en este gráfico, ¿cierto? Dos gráficos, dos tablas aquí a la izquierda y a la derecha, donde vemos los gráficos Forest Plot, ¿cierto? Donde a la izquierda están los estudios que muestran todos ellos que hay una disminución en el VO2 peak absoluto luego de una cirugía bariátrica. Cuando se utiliza como indicador el VO2 peak relativo, es decir, en relación al peso, este valor experimenta luego de la cirugía bariátrica un aumento, lo contrario, en prácticamente todos los casos. Finalmente, mostrar este trabajo porque habla de la evaluación de la capacidad cardiorrespiratoria y lo que estamos utilizando para evaluar, para clasificar, categorizar la gravedad de la obesidad en nuestros pacientes. La mayoría de los equipos está utilizando el EOS, ¿cierto? Que es el sistema de estadiaje Edmonton para la obesidad. Y este estudio nos habla de 76 sujetos que fueron evaluados con esta herramienta previo a la cirugía y luego de un año, pero ellos proponen también adicionar a esta escala tradicionalmente utilizada un indicador que mide más específicamente la capacidad funcional cardiorrespiratoria a través de un test cardiopulmonar, por ejemplo, y que adiciona, digamos, un valor agregado a esta evaluación. Ellos, en resumen, encontraron que, porque normalmente, cierto, se considera que la capacidad funcional es medida un poco subjetivamente, digamos, a través de la herramienta original, pero utilizar un test cardiopulmonar, por ejemplo, medir a través de indicadores más objetivos el consumo máximo de oxígeno y esta variable, indicaría un valor agregado. Vemos que en el gráfico de la izquierda de barras utilizamos cierto el EOS previo y después de la cirugía y a la derecha utilizamos el EOS también con esta variable adicionada que es la medición objetiva de la capacidad funcional cardiorrespiratoria. Hay diferencias importantes, ¿cierto? En cuanto a que en los dos casos, los pacientes luego de la cirugía bariátrica, luego de un año, disminuyen, ¿cierto?, de su gravedad importantemente. Pero a la derecha notamos el aporte que puede hacer incluir este ítem. Vemos a la izquierda, ¿cierto?, en casos de ausencia de deterioro funcional, evaluado por el EOS, detectado por el EOS un 61% antes de la cirugía, y después de la cirugía detectan un 68% de ausencia de deterioro funcional, una mejoría, ¿cierto? Pero esta nueva propuesta de categorización, incorporando este nuevo indicador de medición objetiva de la capacidad funcional cardiorrespiratoria, detectó un 10% de ausencia de deterioro funcional previo a la cirugía
y después, ¿cierto?, de la cirugía, una disminución de esa categoría del orden del 50%, o sea, muy importantemente. También ocurrió un cambio entre las dos escalas utilizadas cuando había la presencia de importante deterioro funcional. La EOS tradicional no encontró diferencias pre y post cirugía, pero sí esta nueva propuesta de cambiando, ¿cierto? Detectando un 43% previo a la cirugía y disminuyendo esta categoría a un 15% luego de ella. Por lo tanto, las mejoras obtenidas tras la cirugía bariátrica se resumen adecuadamente a través de estas dos escalas, pero el método que incorpora esta variable de la medición objetiva de la capacidad cardiorrespiratoria puede aportar cierto un valor adicional a la gravedad. Finalmente, estas dos diapositivas, ¿cierto? Con las conclusiones, tendríamos, ¿cierto? Por un lado, el impacto positivo de la cirugía bariátrica sobre la capacidad funcional, tanto la manga gástrica como el bypass, debido a la reducción masiva del peso, logrando mejores en indicadores como el consumo máximo de oxígeno relativo y el tiempo de ejercicio hasta el agotamiento. Las limitaciones en la mejora de la capacidad absoluta, medida, ¿cierto?, por el VO2 peak absoluto, y un deterioro, o lo que traduciría de alguna manera un deterioro de los parámetros musculares, como el metabolismo oxidativo muscular relacionado con la pérdida de masa magra, particularmente de extremidades inferiores. La necesidad de intervención adicional para implementar programas supervisados que incorporen el ejercicio físico luego de la cirugía para potenciar los efectos, ¿cierto?, de la cirugía bariátrica en la mejora de los parámetros cardiorrespiratorios. Y a largo plazo, aunque la capacidad metabólica muscular puede mostrar indicios de recuperación con el tiempo, es muy importante abordar la pérdida de masa magra mediante estrategias nutricionales y ejercicio estructurado para maximizar los beneficios a largo plazo. Es importante entonces objetivar la evaluación funcional. Ahí está esa nueva propuesta, ¿cierto?, de incorporar este nuevo indicador a la estadificación tradicional de Edmonton. Y se requiere investigación de mayor calidad y seguimiento a largo plazo. Los trabajos que se presentaron acá son la mayoría observacionales, con número de pacientes muy bajos, alrededor, incluso trabajos con 10 pacientes, 55, 80, y a corto plazo, o sea, no más allá del año, los 5 años. Se necesitan estudios de 5 años a 10 años. El movimiento genera cambio. Con la terapia por ejercicio potenciamos la cirugía bariátrica, potenciando el corazón, mejorando la capacidad funcional y regalando vida a nuestros usuarios. Muchas gracias por la atención. Súper, Pedro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, Pedro, muchas gracias. La verdad, bueno, claramente característica tuya de un docente universitario de tantos años de investigación. Siempre me llama la atención tus presentaciones por la cantidad de estudios que abarca y el trabajo que estás haciendo en Punta Arenas en tu laboratorio de cardiorrespiratorio. Yo les quiero comentar un poquito, Pedro, en Punta Arenas, en el sur de Chile, tiene un laboratorio muy, muy equipado, que al final ojalá nos podría hablar un poquito al final de la presentación. Uno de los pocos de Chile, podría decir, donde él hace estudios y también creo que está ahora en una investigación, Pedro, si me corrige, con tu estudiante, y es parte también de uno de los colaboradores del nuevo o el futuro proyecto de libro que tenemos también, doctor Estuardo y doctor Sergio. Así que Pedro, un gran docente a nivel nacional. Bien, le doy el pase en este caso ahora a Cecilia. Cecilia, una amiga hace muchos años, Cecilia Bessame Penuto, hace muchos años ella es de Argentina, específicamente de Mendoza, es profesora y licenciada en educación física, preparadora física en cirugía bariátrica, BATRIC, en Mendoza, del año 2003 al 2020, a la actualidad, docente en el diplomado en obesidad y especialización en nutrición clínica metabólica en la Facultad de la Ciencia de Nutrición, Universidad Juan Agustín Maza, en Mendoza, Argentina, miembro del comité organizador del Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica, realizado siempre en la ciudad de Mendoza desde el año 2006 a la actualidad, miembro de SACO, Asociación Argentina de Cirugía de la Obesidad, y miembro de IPSOLAC. Entonces vamos a escuchar una profesional con mucha experiencia a nivel Latinoamérica y también con mucha experiencia en organizaciones y trabajo a nivel de congresos en Argentina. Así que Cecilia, todo suyo
la presentación. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Jorge, muchas gracias por la invitación y la presentación y voy a presentar la pantalla. Siempre es un gusto y un placer poder participar en estos webinars. Son súper enriquecedores, aprendo muchísimo siempre y bueno, una excelente presentación de Pedro. Vamos a hablar ahora sobre la optimización de la salud cardiorrespiratoria a través del ejercicio físico post cirugía bariátrica y metabólica. Vamos a ir más directo a qué tipo de ejercicio, intensidades, beneficios del ejercicio en general. Y digamos, para tener una mejor preparación, no solamente en el postoperatorio, sino también es importante empezar a trabajar antes de la cirugía. Mientras más cambios podamos realizar antes de la cirugía, las personas que tienen obesidad van a tener un mejor seguimiento y un mejor tratamiento a largo plazo. Bueno. Es súper importante entonces el ejercicio físico y aumentar también, no solamente el ejercicio físico, sino la actividad física. Acá voy a hacer una pequeña diferencia entre lo que es actividad física y lo que es ejercicio físico. Actividad física es todo movimiento corporal que realizan los músculos esqueléticos y que tienen un gasto energético y que se produce, bueno, es en el día a día, son las actividades que hacemos en el día a día. Por otro lado, el ejercicio tiene un objetivo, una frecuencia, una duración, una intensidad, y es toda aquella actividad física que está programada. Entonces, es súper importante empezar a trabajar ambas capacidades, la actividad física por un lado y el ejercicio físico por otro. Cuando empezamos a movernos, cuando tenemos un aumento de la actividad física, también aumentamos la amplitud cardiorrespiratoria y el ejercicio se asocia con un menor riesgo de mortalidad, ¿sí? Entonces, la actividad física se asocia con una reducción de entre un 15 y un 50% en la mortalidad por todas las causas, entre un 15 a un 40% en mortalidad por enfermedades cardiovasculares o eventos cardiovasculares, y también se observan mayores reducciones en el riesgo de mortalidad por todas las causas con un aumento de esta aptitud cardiorrespiratoria a una categoría de fitness más alta. La reducción de la mortalidad por todas las causas está en un rango entre un 30 a un 60% de mortalidad. Entonces, muy importante empezar a moverse. ¿Qué otras mejoras tiene el ejercicio físico en forma regular? Bueno, mejora la salud cardiometabólica, la actividad física versus solamente perder peso, y vemos que aquellas personas que tienen una actividad física sistemática tienen reducciones en la presión arterial, sobre todo el entrenamiento aeróbico, como también el de fuerza, reducen la tensión arterial sistólica y diastólica, de 2 a 5 milímetros de mercurio en individuos normotensos, de 5 a 7 en individuos con hipertensión. Esta reducción ocurre también con una pequeña pérdida de peso, ¿sí? Pero cuando incluimos la actividad física, esta reducción es mucho mayor. También hay, con el control glicémico, también la pérdida de peso se asocia con una reducción de la hemoglobina glicosinada en el rango de 0,2 a 0,9, pero también el entrenamiento físico, tanto aeróbico como de fuerza, también lo reduce y aumenta a una cantidad similar cuando es solamente con pérdida de peso. Lo mismo pasa con los lípidos en sangre. El entrenamiento físico aumenta el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad entre 2 a 5 miligramos por decilitro, que es comparable también con mejoras observadas después de las intervenciones para pérdida de peso, que es entre 1 y 4. Entonces, el ejercicio es fundamental para justamente tener un beneficio a nivel de la salud. Como decíamos recién, caminar diariamente también disminuye la causa de mortalidad cardiovascular, y en este metaanálisis se ve que con 500 pasos, un incremento de 500 pasos diarios, hay una disminución del 7% de las enfermedades cardiovasculares, de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, y si estos pasos los vamos ampliando,
la reducción es de un 15% por mortalidad por todas las causas. Pero bueno, la realidad también es nuestros pacientes que tienen obesidad, dependiendo del exceso de peso, hay que ver también cuántos pasos pueden dar en el día. Entonces, ahí vamos a tener que jugar un poco con el ejercicio para ver cuál es la intensidad adecuada. Bien, varias recomendaciones se hablan de 150 a 300 minutos a la semana de una actividad física moderada, pero bueno, para llegar a este rango dependemos de el exceso de peso, de las complicaciones o de las morbilidades que tiene la persona con obesidad antes de prescribir el ejercicio, pero sí es fundamental de empezar a moverse, aunque sea sentado en una silla, hacer algunos ejercicios muy simples para comenzar. ¿Qué otros efectos tiene el ejercicio físico? Bueno, incrementa la capacidad oxidativa, hay cambios bioquímicos en esta capacidad oxidativa, hay un aumento mitocondrial, se aumenta las enzimas de oxidación tanto de los hidratos de carbono y de las grasas, se aumenta la capacidad de transporte y utilización de sustratos tanto en condiciones de reposo como en ejercicio, se incrementa la sensibilidad a la insulina, hay pérdida de grasa y también hay un aumento en el gasto energético. Más beneficios, hay un aumento de la microcirculación periférica, hay un aumento de esta capacidad cardiorrespiratoria, como decíamos, aumenta el umbral anaeróbico, se estimula la síntesis proteica, se aumenta la fuerza, la respuesta termogénica, ¿sí? Se mejora la relación con el propio peso y estos últimos tres son los nuevos beneficios para la salud, que hay una cognición mejorada, hay reducción también de riesgo de demencias y también se mejoran los riesgos de cáncer. Bien, con la realización del ejercicio tenemos efectos crónicos y efectos agudos del ejercicio y aquí podemos ver los diferentes órganos, cuáles son las adaptaciones agudas y las adaptaciones crónicas que tienen en relación ante el estímulo físico, ¿sí? En las adaptaciones agudas con el corazón aumenta el gasto cardíaco y dentro de las adaptaciones crónicas aumenta el consumo máximo de oxígeno, disminuye el ritmo cardíaco en reposo, disminuye la presión arterial y así en los diferentes órganos. Bien, ¿cómo tenemos que tratar la obesidad? Y el ejercicio solo no va a tener todos estos efectos, va a tener que estar adaptado o combinado con un control alimentario, con una ayuda psicológica, ¿sí? Entonces vemos que aquellas personas que realizan ejercicio físico pueden mantener un peso a largo plazo cuando se combina una dieta más una actividad física sostenida en el tiempo. Bien. Dentro de las estrategias de adherencia al ejercicio, vemos que aquellas personas que comienzan, como les decía recién, a hacer ejercicio físico, realizan ejercicio físico antes de la cirugía bariátrica, tienen un mejor posoperatorio, ¿sí? Entonces tienen un mayor índice de calidad de vida, de participación y logran mejor los objetivos en el posoperatorio. Entonces, mientras antes se pueda comenzar, es mucho mejor. ¿Sí? Bueno, y en estas gráficas vemos a aquellas personas que antes de la cirugía realizaban ejercicios físicos, trataban de caminar 10.000 pasos al día, y acá se dividió a aquellas personas que tenían un asesoramiento de cuidados básicos de ejercicio físico y aquellas personas que sí tuvieron un asesoramiento pre y post operatorio tuvieron un mejor, digamos, caminaron más, tuvieron un mayor cambio al año postoperatorio. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones de ejercicio físico? Acá les muestro diferentes guías. Estas son las guías cardiológicas del 2020. Hay otras guías también canadienses de obesidad. Hay otras guías más, ¿sí? Hay recomendaciones, hay un consenso también chileno en cirugía bariátrica, hay otras guías y por lo general todas, digamos, llegan a la conclusión de que aumentar, digamos, al menos que esté contraindicado, se debe aconsejar a los pacientes que incorporen al menos cierta cantidad de actividad física con un objetivo de actividad física aeróbica moderada que incluya los 150 minutos por semana y una meta de 300 minutos a las semanas, incluido el entrenamiento de fuerza de 2 a 3 veces por semana.
Particularmente y en la práctica, 2 veces por semana un entrenamiento de fuerza es insuficiente, es importante entrenar de 3 a 4 y sí, todo lo que son trabajos aeróbicos entre 5 y 7 días a la semana como recomendación. Estas guías es una guía actualizada del Grupo de Estudio de la Obesidad, de la Sociedad Española del Estudio de la Obesidad, y es muy específica en relación a intensidades para tratar justamente la obesidad. Y lo que hablan es de priorizar más que nada los ejercicios, ¿sí? Que sean primero seguros, eficaces y funcionales. Y es muy importante perder el miedo al movimiento, evitar dolores musculares, empezar a tener sensación de bienestar. Y si analizamos cómo es la estructura física de una persona que tiene exceso de peso, vemos por lo general dolores articulares o problemas articulares en rodillas, tobillos, en columna lumbar, una movilidad disminuida, una capacidad cardiorrespiratoria también disminuida. Entonces tenemos que ser muy precisos en la cantidad de series, de repeticiones, de tiempos por minutos. Hay personas que llevan años y años siendo sedentarios, entonces también importante evitar lesiones y súper importante la adherencia, ¿sí? Porque podemos hablar un montón de beneficios, podemos leer un montón de estudios en relación a los beneficios que tiene el ejercicio, pero si esa persona no llegamos a ello de una forma simple y que puedan adherir, digamos, no vamos a tener estos beneficios a nivel del paciente. Lo que a nosotros nos interesa puntualmente es que la persona día a día elija y busque en su horario diario por lo menos entre 30, 40 o 50 minutos de ejercicio. Bien, estos ejercicios que sean seguros, eficaces y funcionales, es importante primero iniciar con el propio peso corporal. Podemos iniciar con bandas elásticas, con mancuernas, que sean ejercicios de fácil ejecución, con metas cortas, que se puedan cumplir, ¿sí? Y aparte de los trabajos aeróbicos, también tenemos que combinar entrenamientos. Entrenamientos de fuerza es súper importante para la estimulación muscular, como también en los ejercicios aeróbicos para optimizar la función cardiorrespiratoria. Pero si esa persona no tiene la fuerza suficiente como para levantarse y sentarse de una silla, tampoco va a tener la fuerza ni la resistencia suficiente como para salir a caminar, no sé, 10, 15 o 20 minutos o los 150 minutos semanales como se aconsejan las diferentes guías. Entonces, sí o sí es importante evaluar a esta persona, hacerles diferentes tests, preguntar también su historia de obesidad, si justamente cuáles ha tenido, digamos, si es de la niñez, si ha hecho deportes anterior o no, o sea, hacer un escaneo puntualmente, una anamnesis y determinar ahí cuál es el mejor ejercicio para esa persona. Personas que son hipertensas, bueno, tenemos que trabajar con intensidades más bajas. Lo mismo personas que tienen diabetes, o sea, dependiendo la enfermedad asociada a obesidad que tenga, es el ejercicio que tenemos también que indicar. Este grupo de España habla justamente de una evaluación del individuo que vive con obesidad y lo primero que tenemos que ver es también analizar la fuerza que tiene y a partir de ahí hacer trabajos de resistencia y también trabajos donde tengamos amplitud de movimientos, empezar con ejercicios sencillos de una articulación, lo que es empuje, tracción, ¿sí? Y a medida que vamos avanzando, ir agregando articulaciones, trabajar en varios planos, tanto miembro superior como miembro inferior. Es importante empezar con los miembros inferiores, que es donde mayor masa muscular se tiene y es donde permite justamente la movilidad y el transporte. Bien, entonces es súper importante para aumentar esta capacidad cardiorrespiratoria combinar entrenamientos y cuando hablamos del entrenamiento de fuerza puntualmente es importante para hacer mejoras neuromusculares, es importante que sean multiarticulares, si tienen estabilización, es importante también trabajar la coordinación. Como les decía, ejercicios de empuje y tracción en varios planos y direcciones,
tanto del miembro superior como inferior. Los ejercicios deben comenzarse con ciertos niveles de estabilización externa, entonces, por ejemplo, estar apoyados, y a medida que vamos avanzando, bueno, podemos tener otro tipo de estabilización. Con respecto al entrenamiento de fuerza también se pueden progresar en cuanto a la demanda de la capacidad de la estabilización, como os decía, y con ejercicios más complejos y con que tenga una mayor demanda coordinativa. Bien, y podrá ser complementado con actividades de tipo cardiorrespiratorio. Dentro de cómo se programa dentro de la semana, aquellas personas que recién están iniciando pueden hacer un día un entrenamiento de fuerza y al día siguiente un entrenamiento cardiorrespiratorio, ¿sí? Con pequeñas intensidades para poder ir avanzando. Bien, esto es de fuerza, lo vamos a pasar. Y cuando hablamos del entrenamiento de resistencia, tenemos métodos continuos, que son tareas cíclicas, que se realizan sin interrupciones en un único bloque y series de trabajo, pero no todas las personas pueden realizar un método continuo, ¿sí? Entonces, es importante empezar también con otros métodos, que son métodos continuos variables. Tenemos métodos fraccionados, que también están fragmentados con varios esfuerzos cortos, con intervalos de mayor o menor recuperación. Un entrenamiento que es muy importante, que aumenta mucho la aptitud cardiorrespiratoria, son los entrenamientos intervalados de alta intensidad. Están en todas las recomendaciones, pero este tipo de entrenamiento se necesita un trabajo de fuerza previo, se necesita una buena aptitud cardiorrespiratoria. Entonces, es para personas que ya vienen trabajando con cierto tiempo. Este tipo de trabajos mejora la sensibilidad a la insulina, especialmente en personas con diabetes tipo 2, aumenta el metabolismo de la glucosa, tanto en los músculos, y mejora la sensibilidad. Se eliminan las grasas subcutáneas en menor tiempo, fortalece los músculos y además la condición física general. Y hay una estimulación en la producción de hormonas de crecimiento hasta 24 horas posterior al entrenamiento. Bien, dependiendo el grado de obesidad, dependiendo de la experiencia previa, es donde tenemos diferentes niveles de actividad física y bueno, aquí vamos también viendo cómo la persona va adhiriendo al programa de entrenamiento. Bien, recomendaciones entonces un poco más puntuales. Es importante combinar entrenamiento, ejercicios de fuerza de 2 a 4 series, entre 8 a 12 repeticiones por grupo muscular en días no consecutivos. Cuando hablamos de ejercicios aeróbicos, pueden ser caminar, andar en bicicleta, hacer natación, ¿sí? Son entre 5 a 6 días a la semana, con intensidades bajas a moderada. Una intensidad baja es una intensidad donde la persona pueda hablar fluidamente. Y una intensidad un poquito más vigorosa es aquella persona que en el habla va faltando un poco la respiración. Entonces, podemos trabajar para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria en estas dos intensidades, ¿sí? Pueden ir alternando 2 minutos a una intensidad donde pueda hablar fluidamente, otros 2 o 3 minutos con un aumento de la intensidad también. Se mide la frecuencia cardíaca, hay diferentes fórmulas también para medir la frecuencia cardíaca, también la frecuencia cardíaca de reserva, y el tiempo es justamente, bueno, va a ser progresivo. Bien, cuando hablamos del HIIT, entrenamientos intervalados de alta intensidad, se recomiendan por lo menos 20 minutos al día, 3 días a la semana, pero insisto, no es para cualquier paciente. Ejercicios neuromotores son ejercicios donde implican equilibrio, agilidad, coordinación. Es súper importante también trabajar el equilibrio primero estático y luego ir progresando a ejercicios más dinámicos. Y también, y es súper importante, los ejercicios de flexibilidad para mantener un rango de movilidad articular para cada grupo muscular, y también es 2 a 4 días por semana, con prioridad luego de los entrenamientos. Bien,
Entonces, estas son un poco las conclusiones de estas guías del ASIDO y habla justamente de priorizar el papel del ejercicio en un contexto metabólico y de salud que sea independientemente del gasto energético, ¿sí? Producido por el mismo. Se habla también de la existencia de una lipotoxicidad y de una inflamación crónica de bajo grado, junto también con otros factores que están relacionados con las posibles pérdidas de masa muscular, de fuerza y de la función muscular. Sabemos también que las personas que van a una cirugía bariátrica están mucho tiempo en dieta líquida y ahí hay pérdida de masa muscular, pérdida de la fuerza y de la función. Por eso también es súper importante entrenarlo antes y después de la cirugía, justamente con un entrenamiento aeróbico para aumentar, como decíamos, la aptitud cardiorrespiratoria. Bien, es súper importante planificar y que sean justamente ejercicios de fácil acceso. Bien, cuando hablamos puntualmente del entrenamiento de resistencia, se va a ajustar y se va a monitorizar la intensidad mediante la frecuencia cardíaca, siendo también de gran utilidad y de valor utilizar la escala de percepción de esfuerzo. Se utiliza la escala de Borg, es una puntuación hay una escala ampliada de 0 a 20 y una reducida de 1 a 10, donde tiene una buena correlación esa escala con la medición de la frecuencia cardíaca. Entonces es súper importante empezar también a implementarla. El entrenamiento de resistencia y tanto los métodos fraccionados interválicos evidencian ser eficaces y adherentes también para mejorar la composición corporal en personas con obesidad y que también tienen una adecuada condición física. Bien, bueno, este estudio habla un poco los mismos. Hay dos estudios que hablan justamente que para mejorar los riesgos cardiovasculares utilizan justamente los efectos de un entrenamiento de alta intensidad y un entrenamiento de una intensidad moderada, y ambos, ¿sí? Ambos entrenamientos, tanto el HIIT como el MIC, tienen la misma mejora en la composición corporal. Los dos tienen beneficios en el VO2 máximo. Entonces va a depender de la experiencia previa, si tienen patologías o no, problemas de rodillas, columna y demás. Es súper importante tener en cuenta evitar los saltos, evitar los impactos, y a medida que las personas van descendiendo de peso, se van sintiendo más seguras, van teniendo más fuerza, podemos tener otros ejercicios con intensidades diferentes, pero tenemos que empezar desde lo más básico y a medida que van progresando ajustar estas intensidades. Bien, bueno, ¿cómo proponemos, no? ¿Cómo proponemos hacer ejercicio? Sabemos que hay barreras al ejercicio y hay poca adherencia al ejercicio post cirugía bariátrica. Y en este estudio lo que hablan de que hay un 78%, se les preguntaron a 366 personas sobre cuáles eran las barreras en relación al ejercicio, y un 78% respondieron que eran barreras motivacionales internas, ¿sí? Entonces es súper importante trabajar aquí en forma integrada con una psicóloga, una nutricionista, para que todos hablemos y demos las mismas indicaciones y tengamos las mismas herramientas motivacionales en cada área. Este estudio también es una revisión sistemática y habla un poquito más específicos sobre aquellas personas que no adhieren al ejercicio físico y se dividieron en barreras psicológicas, en barreras físicas y en barreras socioeconómicas, y donde tenemos un mayor nivel es en personas que no realizan ejercicio por dolor muscular, por dolor o malestar, falta de autodisciplina también o automotivación, falta de apoyo social, falta de tiempo, ¿sí? Falta de conocimientos y experiencias pasadas negativas. Entonces, bueno, es súper importante como profesional de la salud y el ejercicio ayudarlos con una organización semanal y esta motivación.
Entonces, súper importante motivar a los participantes estableciendo objetivos razonables y alcanzables y también dar educación, ¿sí?, sobre la condición física y sobre el nivel individual de su capacidad física y cómo podemos empezar. Información, vivencia, motivación desde las primeras consultas. Todos los profesionales que conforman un equipo interdisciplinario tienen que fomentar la adherencia a la actividad física y también saber qué tipo de actividad física no es salir a caminar por salir a caminar, sino realizar entrenamientos combinados de fuerza y de resistencia aeróbica para que la persona tenga que sea integral sus beneficios a nivel físico. Nosotros en la clínica en la que trabajo organizamos muchos talleres, algunos en combinación con la psicóloga, otros en combinación con la nutricionista. En esos talleres lo que vemos también a veces con degustación de proteínas, qué tipo de ejercicios hacemos en el postoperatorio inmediato, dependiendo las etapas de dietas líquidas, a qué le vamos a dar también más importancia. En etapa de dietas líquidas y en los primeros meses le vamos a dar importancia a un entrenamiento de fuerza. A medida que van avanzando y tienen más alimento, empezamos también con trabajos de resistencia cardiorrespiratoria, pero sin dejar de hacer fuerza. Siempre es la combinación. Y información, vivencia y motivación también desde el gimnasio o en la casa. Entonces, brindamos información sobre los beneficios. Dicen, pero no me gusta hacer. Esto que no me gusta hacer, ¿por qué lo tengo que hacer? Importancia de fortalecer los músculos. También saber qué tipo, frecuencia, intensidad, duración. Vivenciar ejercicio de fácil ejecución y motivar a los alumnos a la mudanza de hábitos. Gimnasio y actividades recreativas. Es súper importante que no trabajen solos, es importante también tener un grupo de pertenencia para perder el miedo al movimiento, como les decía, evitar dolores musculares, sensación de bienestar. Y 2 minutos. sí, perfecto. Y es súper importante también reconocer su cuerpo en movimiento, tener los conocimientos de las habilidades corporales, tener una autovaloración. El ejercicio físico también produce mejora en la tolerancia a la frustración, hay un mejor desempeño en actividades laborales y efectivas y también mejora el proyecto de vida individual. Todos esos son también beneficios para realizar. Entonces, como conclusiones se deben priorizar el papel del ejercicio en el contexto metabólico y de salud, independientemente del gasto energético producido por el mismo. Es súper importante planificar y este proceso de planificar implica tomar decisiones en relación con el nivel que clasificamos al paciente, objetivos, la operatividad, ejercicios que sean seguros, eficaces y funcionales. Y también ayudar a modificar cambios de hábitos de ejercicio regular a través de la información, la vivencia y la motivación en todas las etapas del tratamiento y trabajar en forma integrada para lograr estos objetivos. El alumno, para mí, porque soy profesora, o el paciente y el equipo interdisciplinario. Y sí, generar unas bases para incorporar el ejercicio físico como un hábito permanente. Muchas gracias. Súper, Ceci. Gracias, Cecilia, por tu... ¿Me escuchan? Que no sé por qué estoy conectado al... ¿Sí? Gracias, Cecilia, por tu presentación. Vamos a, en honor del tiempo, después vamos a quedar unos minutos para las preguntas. Voy a presentar a la doctora Jessica Ampuero Barcena. Ella es médica nutrióloga, magíster en nutrición clínica del adulto de la política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabaja en el Servicio de Salud Magallanes y Clínica de Red Salud de Magallanes, miembro de la Sociedad Americana de Diabetes, de la Asociación Chilena de Nutrición y socia, en este caso, de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Jessica, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Te doy el pase. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En honor al tiempo, lo voy a tratar de hacer como bien ameno y en poquito tiempo, ¿ya? Así que si de repente voy muy rápido, me avisan para bajar un poquito el acelerador.
Bueno, lo que yo voy a hablar principalmente es de la remisión de enfermedades cardiovasculares post cirugía bariátrica. ¿Ya? Para esta presentación no tengo conflicto de intereses y cuál sería la hoja de ruta. Primero, es súper importante saber que la obesidad tiene asociadas enfermedades y entender por qué la obesidad tiene enfermedades asociadas. Después, ¿por qué los tratamientos quirúrgicos en el fondo son el mejor tratamiento actual para el tratamiento de la obesidad? La evolución de las enfermedades cardiovasculares post cirugía bariátrica y finalmente las conclusiones. Esta no salió muy buena, pero en el fondo acá muestra la gran cantidad de enfermedades que están asociadas con la obesidad. ¿Ya? Tenemos desde hipertensión intracraneal idiopática, stroke, catarata, enfermedades coronarias como diabetes, dislipidemia, hipertensión, pancreatitis, diferentes tipos de cáncer como mama, útero, cervicuterino, colon, esófago, páncreas, riñón, próstata, problemas venosos también por éstasis venoso, gota, problemas de piel, problemas de osteoartritis, problemas igual ginecológicos, ya que sabemos también que la obesidad está relacionada con alteraciones menstruales, con infertilidad y con síndrome de ovario poliquístico, enfermedades a la vesícula y principalmente ahora que está bien en boga lo que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico o el hígado graso metabólico, con esteatosis, con estetopatitis y finalmente con cirrosis. Y también enfermedades pulmonares asociadas a una función anormal del pulmón, con la apnea obstructiva del sueño y con el síndrome de hipoventilación. Ahora, ¿cómo en el fondo la obesidad puede llevar a que se produzcan todo este tipo de enfermedades? Bueno, acá podemos ver, no sé si tengo puntero. ¿Tiene puntero, no? No importa. Acá podemos ver entonces un tejido adiposo sano y un tejido adiposo en el fondo que ya está disfuncional, ¿ya? El tejido adiposo sano está normalmente en la cavidad abdominal, está normalmente en el músculo, está normalmente en el hígado, páncreas y corazón. Pero este tejido en el fondo se empieza a agrandar, empieza a ser una hiperplasia y empieza a ser un tejido ectópico que va produciendo en el fondo una alteración de los lugares donde se encuentran normalmente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Hay un aumento disfuncional de la adipoquina y eso hace que en esta cavidad abdominal aumente la lipólisis y las adipoquinas en el fondo que van produciendo daño. También que haya una disminución de la captación de glucosa a nivel muscular, que haya un aumento de la producción de glucosa a través del hígado, con a través de la gluconeogénesis, que haya un aumento de estas células en el fondo lipídicas que van oxidando y que van produciendo daño en los diferentes órganos y que haya una disminución del clearance de insulina. Por otro lado, en el páncreas tenemos que hay una muerte de células beta y que también hay una disminución de la secreción de insulina. Hay que recordar que nosotros nacemos con un stock de células beta. ¿Qué quiere decir esto? Que si las células beta se estresan porque tienen que producir mucha insulina, estas células se mueren. ¿Ya? Cuando se muere el 30% de estas células se produce la prediabetes. Y cuando se muere el 50% de estas células, se produce diabetes, ¿ya? Y por otro lado, también esto lleva a una disminución en la secreción de insulina. Por otro lado, también hay una muerte de las células cardíacas que produce todas las enfermedades cardiovasculares que también están asociadas. Entonces, ¿cómo actúa este tejido, digamos, hiperplásico, hipertrófico? Hay que recordar que el tejido adiposo no es un tejido que está inactivo, es un tejido que es metabólicamente activo, ¿ya? Entonces, hay un aumento y una producción de interleuquina 6, necrosis tumoral alfa y de ácidos grasos libres. Y esto produce en el fondo que hay insulinoresistencia a nivel muscular y a nivel también hepático.
Por otro lado, tenemos que los pacientes que viven con obesidad tienen una mayor cantidad de leptina. ¿Cuál es el problema? Que hay una resistencia a esta leptina, ¿ya? Y esto va produciendo una apoptosis de células a nivel del páncreas. Y por otro lado, este aumento de los ácidos grasos libres también va produciendo una disminución del ATP y una alteración en los canales de calcio. Todo este sistema mecánico que produce este adiposo metabólicamente activo hace que haya una mayor producción de glucosa, una disminución de la ingesta de glucosa, y esto lleva a que haya prediabetes, ya una alteración inicial en lo que es el metabolismo de la glucosa. Y si esto sumamos que también en las células beta, estas células se estresan y estas células mueren, finalmente se produce la apoptosis, hay una disminución de la secreción de insulina y asociado a esta alteración en el metabolismo de la glucosa se produce finalmente la diabetes, que es la más estudiada en el fondo asociada a obesidad. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene este tejido anormal, ¿qué enfermedades cardiometabólicas podemos asociar? Bueno, podemos asociarle un aumento de la resistencia a insulina, una intolerancia a la glucosa o prediabetes, una diabetes tipo 2, un aumento de la presión arterial, una alteración tanto en las células, en la cantidad de células lipídicas como en la forma de las células lipídicas. Recordemos que el LDL, este chiquitito, en el fondo es el que produce más daño a nivel cardiovascular, ¿ya? Y un aumento de la inflamación que también va asociado a una difusión endotelial. Entonces, ¿cuáles son los outcomes cardiovasculares de estas alteraciones que produce este adipocito que está hipertrófico, que está hiperplástico? Un aumento de las enfermedades, de los eventos cardiovasculares, un aumento de las enfermedades coronarias, un aumento de falla cardíaca, puede también estar asociado a un aumento de arritmia, fibrilación auricular y también a un aumento de lo que es la muerte súbita. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Ya tenemos un paciente obeso que vive con obesidad y que tiene todas estas enfermedades asociadas por el aumento en el fondo de la grasa a nivel tanto visceral como también abdominal. Podemos ver que cuando hay una baja de peso de un 0,5, de un 0 a un 5%, hay una mejora en la hipertensión y la hiperglicemia. Si esta baja de peso es entre un 5 y un 10% del exceso de peso, podemos prevenir que el paciente presente diabetes tipo 2. Hay una mejora de este hígado graso, hígado metabólico. Ya tenemos una mejora de lo que es ovario poliquístico y de deslipidemia. Ahora, si esta baja de peso va entre el 10 y el 15%, también hay una mejoría de enfermedades cardiovasculares, de la incontinencia urinaria, asociado principalmente a los efectos mecánicos que tiene el exceso de peso, a lo que es la esteatopatitis hepática, a la osteoartrosis de rodilla, reflujo gastroesofágico patológico, que también se asocia por efectos mecánicos en el paciente que vive con obesidad, y en síndrome de apnea y hipoapnea, que en el fondo igual lo presenta la mayor cantidad de los pacientes que viven con obesidad. Ahora, si esta baja de peso es mayor al 15%, se produce una remisión ya de diabetes tipo 2, o podemos en el fondo ver que puede haber una mayor remisión de diabetes tipo 2 en estos pacientes, ya que no solamente depende de la baja de peso, depende en el fondo la cantidad de células beta que le queda en el páncreas, y eso depende si usa o no usa insulina, hace cuánto es diabético y cuál es su tratamiento actual. También se produce una mejora, una disminución en la mortalidad cardiovascular y en la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora, en el último canadiense, las últimas guías canadienses que salieron en el 2020, hubo un cambio en el tratamiento de la obesidad, ya en el manejo. ¿Por qué? Porque la base de esto es la nutrición y la actividad física, pero también tenemos que es importante la intervención psicológica, que es importante la farmacoterapia, y acá por primera vez, como uno de los tratamientos de la obesidad como pilar en el manejo de la obesidad, aparece la cirugía bariátrica. Acá tenemos un estudio que es el estudio YOMEGA, donde se ve la eficacia y la efectividad de dos tipos de cirugía.
¿ya? Este es un estudio francés donde los pacientes aleatoriamente, el día antes de la cirugía, veían en el fondo si iban a este bypass con una anastomosis o iban a un bypass con Iderrux, ¿ya? Y ahí vieron en el fondo cuál era la diferencia entre estos pacientes. Estos pacientes fueron entre 2020 y 2023 y después, perdón, entre 2016 y 2019, después de una extensión de este estudio para ver en el fondo cómo iban evolucionando con estas patologías, ¿ya? Esta es la base en el fondo donde podemos ver que son grupos muy similares, ya tanto en peso, en IMC, en hemoglobina glicosilada previa a la cirugía, en glicemia en ayuna, en la cantidad de pacientes que tenían diabetes tipo 2 y también en los pacientes, en el tratamiento que tenían los distintos pacientes para esta diabetes tipo 2 que padecen. Los criterios de inclusión eran que los pacientes tuvieran un índice de masa corporal mayor a 40 o 35 con comorbilidades. ¿Cuáles eran esas comorbilidades que incluía? Era diabetes tipo 2, hipertensión, SAUS, dislipidemia y artritis. ¿Ya? Y como le digo, había bypass gástrico con una anastomosis o bypass gástrico en Iderrux. Ya habían diferentes técnicas, porque este bypass gástrico en una anastomosis en el fondo presentaba una derivación biliopancreática que en vez de 2 metros tenía 1,50 m, por lo tanto también tenía el riesgo de desnutrición, ya mayor a lo que es el bypass con Iderrux. Acá podemos ver la proporción de pacientes que tuvo remisión en el porcentaje de diabetes, que es lo que tenemos más estudiado hasta ahora. Tenemos que la anastomosis hubo un 70% de remisión y a los 2 años el bypass gástrico con Iderrux un 44%. Y a los 5 años esto como que fue más parejo, ya un 58 con una anastomosis y Iderrux 53, ¿ya? Ahora, ¿qué definimos como remisión de diabetes tipo 2? Según el ADA 2021, esto tiene que ser con una hemoglobina glicosilada menor a 6,5 y que cumpla que hayan 6 meses de cambio de hábitos de estilo de vida o 3 meses desde la suspensión del tratamiento farmacológico o desde que se realizó la cirugía bariátrica. Ahora, como en Chile, cuando la hemoglobina glicosilada no es confiable, una glicemia en ayuna menor a 6,5 o este hemoglobina glicosilada, entre comillas, este promedio de glicemia que calculan los sensores de glucosa tipo freestyle, que sea menor a 6,5. Ahora, tenemos otro estudio donde igual se evalúa a los 4 años la remisión de prediabetes después de la cirugía bariátrica. Acá fue un estudio que es brasilero y que tenía 2 tipos de cirugía bariátrica. Una era manga y la otra era bypass gástrico en Iderrux. Se pudo ver que posterior a esta cirugía bariátrica, había un paciente, los pacientes que tenían normoglicemia eran el 80% y los pacientes con prediabetes tenían un 20%. Podemos ver que a los 2 años posterior a la cirugía ya teníamos un pequeño porcentaje de pacientes diabéticos y esto fue avanzando también a través de los años. Ahora, ¿qué pacientes en el fondo tuvieron mejor remisión de esta prediabetes? Hay que recordar que prediabetes es una glicemia que se encuentra entre 100 y 126 en ayuna y que está a la glicemia, al hacerse la prueba de tolerancia a la glucosa, está entre 140 y 200, o una hemoglobina glicosilada en el fondo que esté entre 5,6 y 6,5. Acá podemos ver que en este estudio de los 4 años podemos ver que los pacientes con bypass gástrico tuvieron mayor remisión de la prediabetes comparado con los pacientes con manga gástrica y que por otro lado los femeninos tuvieron también mejor remisión. Entonces la remisión de la prediabetes es mayor en hombres, perdón, me equivoqué, que mayor en mujeres, también en pacientes jóvenes y en pacientes que tengan bypass gástrico. Ahora, ¿cuáles son los efectos a largo plazo de los beneficios en términos de comorbilidades asociadas a obesidad en pacientes después de la cirugía bariátrica? Los primeros días ya los pacientes tienen una pérdida de peso limitada, pero ya podemos ver en el corto plazo que hay una disminución de la glicemia en ayuna, que puede haber también una remisión de la diabetes y es lo que vemos.
una disminución de la cantidad de ácidos grasos cardíacos, una reducción en la disminución hepática de glucosa, una mejora en la respuesta a la insulina y una mejora también en la sensibilidad hepática a la insulina. ¿Ya? Y esto es porque hay una restricción calórica aguda, porque hay una modificación en las secreciones hormonales que secreta gástrica, las hormonas gástricas, porque hay un efecto de aumento, hay un aumento del efecto incretina, porque también muchas cirugías producen una alteración del tránsito de los nutrientes y también hay cirugías que producen malabsorción de los nutrientes. Ahora, ¿qué podemos esperar meses o años después de la cirugía? ¿Cuáles pueden ser los efectos a largo plazo? Lo mismo, disminución de la glicemia en ayuna, remisión de diabetes, una mejora en la sensibilidad de la insulina periférica a nivel muscular, una mejora de la respuesta a la insulina, una mejora también a la tolerancia de los lípidos dietarios. ¿Y cuáles son los medidores? La pérdida del exceso de peso, la remodelación del tejido adiposo, la mejora del tejido adiposo tanto en función como como en el fondo del storage, en la bodega, digamos, del tejido adiposo, una disminución de las citoquinas inflamatorias. ¿Ya? Eso es lo que vemos tanto como primer efecto a corto tiempo y después a largo tiempo después de una cirugía bariátrica en nuestros pacientes obesos que tienen comorbilidades asociadas. Entonces, como conclusiones, la obesidad es una enfermedad crónica, es progresiva, ya caracterizada por inflamación sistémica, lipotoxicidad y grasa ectópica. El exceso del tejido adiposo disfuncional tiene un daño en la salud cardiometabólica, que ahora es un término que tenemos muy de moda para tratar todas las comorbilidades asociadas a la obesidad y también, en el fondo, tratar, por ejemplo, los pacientes diabéticos, que no solamente ver que tenga una glicemia maravillosa, sino en el fondo ver que también tenga una función renal que esté normal y una función cardíaca normal. La cirugía bariátrica es el mejor tratamiento actual para la obesidad y la baja de peso asociada a esta cirugía permite la remisión y o mejoría de patologías asociadas a la obesidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ampuero. El colega Jorge me dice que está con problemas de conectividad, así que me pidió... Ahí está Ah, Pedro. ya, casi. Disculpa, Jorge. Adelante. Gracias, Pedro. Jessica, muchas gracias, doctora. Tremenda presentación, al igual que Cecilia, Pedro. Bueno, por los tiempos, un día lunes, empezando la semana, agradecido a todos los participantes. Muchas gracias y esperemos vernos pronto lo antes posible. Invitar. No sé si. Buenas noches, un abrazo a todos.